¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, mis queridos amigos? Prácticamente hemos iniciado este mes de enero con mucho frío. Siempre enero es frío, por lo menos acá en Tegucigalpa. Los vientos que bajan del Picacho son fuertes, recios, pero wow, respiramos esa frescura que nos falta durante el resto del año. Así que hoy ya es domingo 12 de enero y queremos agradecerles a ustedes su fiel sintonía, que durante todos estos meses ustedes nos acompañan. Bueno, digo todos estos meses porque ya son varios meses en los cuales estamos con este programa de Hub Media Honduras, y el programa escrito está. Así que vamos a iniciar este programa como siempre lo hacemos, buscando la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre amante, gracias porque hasta aquí nos has llegado, nos has permitido llegar. Ponemos este programa en tus manos, pero sobre todo, más que el programa, queremos ponernos nosotros mismos en tus manos. Que nuestras vidas, de todos aquellos que nos están sintonizando, que nos están escuchando, ya sea a través de Hub Media Honduras o a través de Hub Radio Honduras, que podamos, Señor, seguir siendo canales de esperanza, porque tú has puesto esa esperanza en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza. Bien, mis queridos amigos, hoy volvemos a escuchar a nuestra hermana Daniela Rodríguez, de la cual no nos cansamos de escucharlas, porque esta sí es una producción de Hub Media Honduras, cuando estábamos enlazados todavía con Nuevo Tiempo Honduras. ¿Se acuerdan ustedes que hicimos la transición, no? Así que hoy vamos a escuchar esta hermosa alabanza de nuestra hermana Daniela, que lleva por título Milagros. Hermana Daniela, estamos listos para escucharle. ¿Has visto alguna vez el sol detenerse un día entero solo por un hombre? ¿Has visto alguna vez el mar partirse en dos con la fe que mueve montes? Dios sigue aún parado ahí en el mar, esperando que le pidas un milagro. Señor, aquí estoy. El vaso de agua tempestuoso está hoy. Señor, aquí estoy. Te traigo mis cargas, pues pesadas son. ¿Has visto ya la tempestad detenerse de repente con solo una palabra? ¿Has visto fuego descender a la voz de la oración de un hombre que confiaba? Dios puede aún parar el sol y calmar las tempestades de tu corazón. Señor, aquí estoy. El vaso de agua tempestuoso está hoy. Señor, aquí estoy. Te traigo mis cargas, te traigo mis cargas, te traigo mis
pues pesadas, pesadas son. Quiero un milagro, Señor, mi Señor. Un milagro, mi Señor. Gracias, hermana Daniela, por ese maravilloso canto especial, que no nos cansamos. Hay ciertos cantos que son insignes en esta estación y ese es uno de ellos. Muy bien, vamos ahora a nuestra lectura bíblica que hoy se encuentra en Eclesiastés 9:5. Eclesiastés 9:5 y dice de la siguiente manera: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Hablar de la muerte pues siempre a algunos nos asusta. Algunos tienen temor, porque claro, siempre hay temor a lo desconocido. Pero bien, ¿sabían ustedes que hay un encanto con la muerte? Bueno, el título del tema del pastor Roberto Costa lleva por título El encanto con la muerte. Así que no quiero asustarles, pero dejemos que el pastor Roberto nos explique cómo va a ser un encanto con la muerte. Todavía no lo entiendo, porque yo todavía, cuando pienso en la muerte, pues yo quisiera vivir y que Cristo viniera antes de que yo muriera, pero también soy consciente que en algún momento tendré que descansar, tendré que morir. Pero si hay un encanto, entonces yo quisiera saber en qué consiste. Y yo creo que tú también. Así que prestemos mucha atención a este tema. Pastor Costa, la mesa está servida para que nos presente la palabra de Dios. Parece difícil negar que existe una verdadera fascinación por la muerte en la sociedad actual. Mira a tu alrededor, en los medios de comunicación. Abundan los libros y los programas de televisión, de internet, sobre el tema de la muerte y el más allá. Y la gente los consume como si fueran la verdad y las cosas más fascinantes de la vida. ¿Por qué? ¿Dónde está la confusión? Hoy trataremos este tema de profundo significado, pues una mala comprensión nos puede acarrear la ruina eterna. Veamos lo que nos dice el Santo Libro sobre ese tema. En un momento regresaré. Recuerdo cuando en 1997, y esto ya hace algunos añitos, un nuevo programa comenzó a transmitirse en una nueva red de televisión, atrayendo hasta 6 millones de espectadores por episodio. Resulta que Buffy, el vampiro Slayer, fue la historia de una adolescente que luchó contra vampiros y demonios. Se dice que los vampiros son cadáveres que abandonan sus tumbas periódicamente para molestar o acosar a los vivos, y Buffy se enfrentó cara a cara con los mejores, así como con fantasmas y zombies y otras cosas que, según decía la película, regresaron del mundo de los muertos. Pero en los últimos años han surgido películas mucho más intensas en este sentido. Y resulta que los vampiros se han convertido en un gran negocio. En el 2005, recuerdo, se lanzó el primero de la serie de los libros Crepúsculo. La serie Crepúsculo trata sobre un adolescente de Forks, estado de Washington, Estados Unidos, que se enamora de un vampiro de 104 años. Y en 5 años los libros de Crepúsculo habían vendido más de 120 millones de copias en todo el mundo, estableciendo todo tipo de récords de venta. Y los libros pasaron más de 200 semanas en las listas de los libros más vendidos del New York Times. Curiosamente, los libros de Crepúsculo fueron muy populares entre los niños, incluso niños pequeños, a pesar de que, en palabras de un escritor, eran un romance largo y desgarrador. Pero esa es otra historia. La autora de los libros Crepúsculo dice que la idea de Crepúsculo se le ocurrió en un sueño. Por supuesto, los libros Crepúsculo no son los primeros libros en la historia que tratan sobre personas que regresan entre los muertos. Ahí tenemos el libro de Emily Brontë, Cumbres borrascosas. Tenía a Heathcliff comunicándose con el fantasma de Catherine.
Y siglos antes, los escritos de Shakespeare presentaban fantasmas y espíritus a diestra y siniestra, e Inglaterra llegó a ser la cuna del espiritismo moderno. Es como si Shakespeare nunca hubiera conocido un fantasma que no le gustara. Por lo que tenemos ahora tenemos programas y libros que han incorporado el tema de las personas que regresan de los muertos, programas y libros que se han convertido en fenómenos culturales. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Alguien puede preguntar. Sí hay un problema, y un problema muy grande, y te lo diré en un momento. Si en los últimos años la sociedad ha visto una fascinación innegablemente creciente por la muerte, la vida después de la muerte y lo oculto, la muerte casi parece tener una cualidad seductora para muchos, con personas que aún pagan dinero para entretenerse con historias y programas de televisión que se concentran en lo que, si piensas bien, es realmente bastante extraño, casi macabro, yo diría. Una mujer joven que lucha contra demonios, hombres lobos y fantasmas. Ese fue un programa de televisión de alto rating hace un tiempo atrás. Una mujer que acaba de salir de la adolescencia intimando con un vampiro. Eso es extraño. Sin embargo, los niños de todo el país gastaron el dinero ganado con tanto esfuerzo de sus padres leyendo sobre estas mismas cosas, o viendo esas películas, o comprando esos videos. Hollywood ha estado jugando con la fascinación de la sociedad por la muerte y la vida después de la muerte, pues durante décadas. Por ejemplo, en 1990, ya hace varios años, el difunto Patrick Swayze protagonizó una película ganadora del premio de la Academia llamada Ghost. ¿Te acuerdas? Ya han pasado muchos años. La historia de cómo un hombre muerto se comunicaba con su afligida esposa. Ahora, no estoy sugiriendo que la película fuera un documental, no. Todo fue inventado y obviamente así fue, pero logró que millones de personas consideraran la idea de comunicarse con sus seres queridos que han fallecido. Ese mismo año, 1990, se estrenó otra película con una gran cantidad de estrellas de Hollywood emergentes. La historia tenía un grupo de estudiantes de medicina muriendo clínicamente y volviendo a la vida para que pudieran experimentar la vida después de la muerte. Voy a sugerirte que todos estos programas de televisión, libros y películas, videos, Netflix, tantas otras cosas que promueven la idea de que las personas regresan de entre los muertos mientras aún están muertas, afectarán el proceso de pensamiento de sociedades enteras. Muchas personas se sienten incómodas en una situación como esta, en un cementerio por lo que han visto o escuchado sobre los vampiros, los fantasmas. Tienen miedo de ir allí. Los muertos en ese lugar no van a lastimar a nadie. Le he dicho a la gente a menudo, no son los muertos los que debes preocuparte, son los vivos. ¿Se ha producido algún proceso de educación que haya llevado a la gente a pensar que tal vez los muertos realmente regresan y visitan a los vivos? Sí hay. Así que considerémoslo desde un punto de vista bíblico, porque este libro nos dice la pura verdad acerca de la muerte. Es la última autoridad, la única autoridad válida para hablarnos del tema, porque es palabra de Dios. Esto es lo que dice el libro de Job, capítulo 7, versículos 9 y 10. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Ahora, si vamos a tomar la Biblia como la regla para lo que creemos, tendremos que concluir que los muertos no regresan de entre los muertos para vagar por la tierra. Y ciertamente no regresan para chupar la sangre del cuello de las víctimas desprevenidas. Sin embargo, nuestra sociedad está fascinada con la idea de que las personas regresen de entre los muertos. ¿Cómo el tema de la muerte de repente llegó a ser tan atractivo? En algunas culturas la muerte se celebra con entusiasmo. El 2 de noviembre es un gran evento todos los años en México, el 1 de noviembre también, y ya comienzan desde el 30 en realidad, 31 de octubre. Se lo conoce como el Día de los Muertos, Día de los Difuntos, y se trata como una fiesta nacional, y de alguna manera conectado con el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, que caen aproximadamente al mismo tiempo. El Día de los Muertos es un momento en el que las personas recuerdan y honran a sus seres amados muertos.
Se construyen altares, se hacen calaveras de azúcar, se entregan varios alimentos y bebidas como obsequio a los espíritus de los que han muerto, que a menudo se dejan en las tumbas del difunto. Y vienen las aves, los animales, los comen y algunas piensan, se lo llevó, le gustó al difunto. Las raíces de las celebraciones del Día de los Muertos se remontan a cientos, incluso miles de años atrás, a tradiciones practicadas por las culturas indígenas. En estos días, la gente suele ir a los cementerios para estar con las almas de los difuntos, con la esperanza de que esas almas visiten y escuchen las oraciones y conversaciones de los vivos. Se pueden comprar juguetes para los niños muertos, e incluso se puede comprar alcohol como ofrenda para adultos fallecidos. Y ese homenaje al mundo de los espíritus llega tan lejos en la cultura mexicana que incluso las escuelas públicas y los servicios gubernamentales también pueden erigir pequeños altares en honor del Día de los Muertos. Y las poblaciones mexicanas de todo el territorio celebran el Día de los Muertos. Las calaveras y los esqueletos se ven comúnmente en el Día de los Muertos. Símbolos importantes que se usan para honrar a los muertos y dar la bienvenida a los espíritus a la comunión con la familia que les queda. Pero ¿qué fue lo que dijo Job? El muerto no volverá más a su casa. Tú sabes que al norte de la frontera, tanto como al sur de la frontera, o sea, en este país, Estados Unidos, rinden un homenaje anual a los muertos todos los años a fines de octubre. ¿Cuál es el problema con Halloween? Sabes que la muerte es un asunto bastante serio y puede ser un negocio bastante feo. Trae dolor, una inmensa tristeza, sufrimiento. Y una de las razones es que nosotros como seres humanos nunca fuimos destinados a experimentar la muerte. Fue la intención de Dios que viviéramos para siempre. Fuimos creados para experimentar gozo, satisfacción, placer, felicidad y paz. Y cuando esas emociones nos llegan con facilidad, les damos la bienvenida. Pero la muerte, eso no estaba en el plan original. La muerte es una intrusa que viene al mundo como resultado del pecado. La Biblia lo llama como el peor enemigo del hombre. Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto que crecía en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Les dijo que si lo hacían, el resultado sería la muerte. Y hemos estado viviendo con las consecuencias de su desobediencia desde entonces. Cementerios como el que vemos al pasar con el coche en nuestro vecindario dan testimonio del hecho de que la paga del pecado es muerte, como Pablo escribió a los creyentes en Roma. Ahora, aquí hay un pensamiento interesante. En la Biblia, Jesús se llama a sí mismo la resurrección y la vida. Y dejó bastante claro en ese mismo pasaje de Escritura que aquellos que mueren pueden volver a vivir, pero solo a través de la fe en Él. En otras palabras, los muertos no vuelven a vivir de otra manera que no sea a través de la fe en Cristo y en su resurrección. Entonces, ¿qué hacemos con algo como Halloween? Podría tomarme el tiempo para profundizar en estas raíces de Halloween, pero ese no es realmente el punto de hoy. Podemos mirar eso en otro momento. Halloween es más o menos una cosa de América del Norte, aunque recientemente comenzó a popularizarse en otras partes del mundo, tanto en Europa, en México, en Centroamérica y Sudamérica. En gran parte porque la gente de negocios se dio cuenta de que podía ganar dinero con duendes, demonios y fantasmas. Pensemos por un momento, ¿qué le hace Halloween a la verdad bíblica de que Jesús es la resurrección y la vida? Todos los años, a principios de octubre, muchas casas en todo Estados Unidos, yo diría ya en las 3 Américas y en el oeste de Europa, están decoradas con cosas de Halloween. Verán las insignias estándar, jack-o'-lanternas, ¿verdad? Las linternitas, las calabazas talladas y tal vez algunas telarañas falsas. Pero luego encontrarás decoraciones elaboradas, ataúdes en el jardín delantero, lápidas en el patio, brujas volando en escobas que cuelgan de los árboles o pegadas en las casas. Lo que se celebra son algunas de las cosas más oscuras que puedas imaginar. Fantasmas, demonios, vampiros. Sé que mucha gente va a decir, eso es diversión inofensiva. Y entiendo de dónde vienen, pero
Si practicamos algo y lo mantenemos en mente y se lo enseñamos a nuestros hijos y lo alentamos a participar, los alentamos a participar en esas cosas, ¿qué le estamos diciendo a la gente sobre lo que pensamos de las enseñanzas de la Biblia? ¿Y qué nos estamos diciendo a nosotros mismos? ¿No existe al menos un peligro muy real de que estemos confundiendo a nuestros hijos y confundiéndonos a nosotros mismos acerca de lo que la Biblia realmente dice y realmente significa? No hay duda de lo que somos. Halloween retrata a demonios y diablos como los amos del mundo de los espíritus. ¿Pero es eso cierto? Absolutamente no. La Biblia nos dice que Jesús tiene las llaves del sepulcro y de la muerte, no Satanás. La Biblia nos dice que son los muertos en Cristo los que resucitarán primero, no son los demonios y diablos. Sin duda, celebrar los poderes de las tinieblas y glorificar a Satanás y sus ángeles no puede ser solo una diversión inofensiva. Dios ha dicho que no debemos tener nada que ver con lo satánico y el mal. Y Pablo preguntó a la iglesia de Corinto, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y le dijo a la iglesia de Éfeso que estamos involucrados en una tremenda batalla espiritual contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Entonces, ¿puede ser seguro involucrarse y ser un defensor de algo que está totalmente en desacuerdo con la Biblia? Te estás colocando en terreno peligroso, como se dice en inglés. You are walking on thin ice. Estás caminando sobre hielo muy delgado. Halloween no solo hace que la muerte y los espíritus malignos sean nada más que juegos, sino que también presenta a Satanás como un montón de diversión y no como un enemigo de las almas. Más que eso, la celebración anual de Halloween le dice al mundo, lo que dice la Biblia no es cierto. No necesitas a Jesús para resucitar. De hecho, el diablo es muy capaz de levantar a la gente de entre los muertos. ¿Cierto? Aparecen como zombies, o vampiros, o demonios, y cosas por el estilo. Pero este asunto de que Jesús es la resurrección y la vida, lo dejan a un lado. Prefieren creer en una tradición popular y no la que Jesús reveló en cuanto a la muerte. Lo cual no es un mensaje que alguien serio, el estudiante serio de la Biblia, quiere entender y comprender el mensaje del Dios, o que quiera proclamar al mundo. En los últimos años, la fascinación de la sociedad por la muerte y el otro lado recibió un gran impulso. Mucha gente ahora consulta a mediums para comunicarse con los muertos. Parece que el tema de la muerte y la vida después de la muerte realmente se ha vuelto popular en los últimos años. La televisión y el cine han presentado con mucha fuerza la idea de comunicarse con los muertos. Íconos culturales como el Día de los Muertos en la cultura latinoamericana y Halloween en América del Norte han recorrido un largo camino para promover la idea de que los muertos son bastante capaces de levantarse de sus tumbas y comunicarse con los vivos, aunque la Biblia dice que no es así en absoluto. Y hay algo más que se ha generalizado en los últimos años. Los mediums afirman poder conectar los vivos con los muertos y traer mensajes del otro lado. Pero por supuesto, puede ver cómo eso podría ser un consuelo para una persona que ha perdido un ser querido, y el diablo sabe y usa esos momentos vulnerables para pasar un mensaje falso y hacerles creer algo contrario a lo que está en la Biblia. Un mensaje de un cónyuge, un hijo, un amigo fallecido. ¿Qué tan reconfortante podría ser eso? Estaba viendo un programa popular de televisión cuando un medium se ofreció a poner a Denise Brown en contacto con su hermana fallecida. Ahora, la hermana de Nicole Brown Simpson, ¿te acuerdas de ese famoso jugador de fútbol, la esposa de O.J. Simpson? Había sido asesinada trágicamente. Y el caso judicial que se siguió fue uno de los más publicitados en la historia de los Estados Unidos. Se consideró como el juicio del siglo. Y en solo unos momentos el medium comenzó a decirle a Denise ciertas cosas que dijo eran mensajes de la muerta Nicole. Incluso mencionó algunos detalles personales que Denise estaba convencida de que solo la fallecida Nicole podía haber sabido. Pero ¿cómo podría ser eso? Recuerda, la Biblia dice que los muertos no hablan con los vivos. Isaías escribió que la gente no debería buscar hablar con los muertos,
que absolutamente no deberían consultar a los que tienen espíritus familiares, es decir, medios espirituales o espiritistas. Y ahora Denise estaba convencida, solo Nicole podía haberlo sabido, dijo en más de una ocasión. Y la audiencia del estudio quedó impresionada. Qué hermoso que una mujer pudiera comunicarse con su querida hermana fallecida. ¿Sabes qué? Debo decir que me pareció extraño que Nicole no aprovechara la oportunidad para decirle a Denise quién era realmente el asesino. ¿Captas tú que hay ciertas cositas oscuras allí? Bueno, hagamos una pregunta. Si comunicarse con los muertos es algo que Dios no aprueba, ¿es posible que esta comunicación que estaba ocurriendo haya sido de Dios? ¿Podría Dios prohibir consultar a un médium y luego bendecir el trabajo de un médium? He leído donde se cita a un conocido médium que dijo: mi trabajo es muy poderoso, es obra de Dios. Si no estás familiarizado con lo que dice la Biblia, podrías pensar que es obra de Dios. Pero ¿cómo puede ser obra de Dios cuando Dios lo ha prohibido? En mi opinión, solo hay una conclusión que puedes sacar con seguridad. Satanás es más que capaz de hablar a la mente de las personas y darles una idea. El enemigo de las almas ha manipulado nuestra curiosidad natural con la muerte y nos ha llevado a un lugar que mejor sería no ir. Mira, el material promocional de una de las películas que mencioné anteriormente presentaba una línea que decía: algunas líneas no deben cruzarse. Y ese es un buen consejo. Algunas líneas no deben cruzarse. Mientras que los vampiros son solo el producto de una imaginación hiperactiva, y mientras que los zombies y los hombres lobos no existen, Satanás y los demonios sí son muy reales. No solo son reales, sino que se presentan en forma amigables y en forma divertida, pero en el fondo están llevando el engaño a la ruina final. Y cuando actuamos como si fuesen inofensivos, no solo estamos negando algunas de las palabras más claras de la Biblia, sino que nos estamos exponiendo a un daño espiritual real. Si las personas realmente no regresan de entre los muertos para visitar a sus seres queridos, y si esa idea se opone a las enseñanzas de la Biblia, ¿por qué querríamos entretenernos con libros y películas basadas en cosas que Dios ha condenado explícitamente? Amigo, amiga, más claro no te puedo hablar. Pero en base a este engaño es que el diablo llevará a la mayor parte de la humanidad finalmente a la destrucción final. Mira, 100% del paganismo habla justamente y sostiene sus creencias de que hay algo que sigue viviendo después de la muerte. Y 99.99% del cristianismo cree exactamente lo mismo. Cuán fácil es creer una mentira, pero qué resultados funestos están obrando sobre el mundo. Dios nos ayude a estar precavidos en cuanto a esto. Es muy difícil imaginar que los vampiros son un regalo de Dios para el mundo literario, o para el mundo de la televisión, o de la pantalla pequeña. No es tan difícil imaginar que su génesis podría haber surgido de otro lugar. ¿Podría entonces una persona hacer de los vampiros su forma de entretenimiento pasible? ¿Podrían los zombies y los demonios ser realmente un buen momento inofensivo? Mira, no estoy sugiriendo que la exposición a los libros de Crepúsculo vaya a convertir a nadie en un demonio. Sé que la gente quiere divertirse, pero la Biblia sugiere que no es seguro para las personas danzar con el diablo, desviarse de la plataforma de la Biblia y deambular por un terreno que Dios no bendice. Jesús mismo dijo: no salgáis a ver cuando veas estas manifestaciones. Hay uno solo que venció la muerte, y su nombre es Jesús. Si vamos a celebrar a alguien saliendo de la tumba, ese uno debe ser Jesús. Cualquier otra cosa es una falsificación y un engaño. La Biblia dice que al final la muerte y el sepulcro serán lanzados al lago de fuego. Y así será el final. Yo agradezco a Dios porque nos dice cómo han de terminar las cosas. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. No habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Hace 2000 años, Jesús murió en una cruz. Fue una forma cruel de morir. Pero Jesús murió en esa cruz como sacrificio por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Y Jesús dijo:
déjame morir, para que mi muerte ocupe el lugar de la muerte que tú mereces morir. Y cuando aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, su muerte toma el lugar de nuestra muerte, para que en lugar de la muerte podamos experimentar la vida eterna. Ese es un regalo que Dios quiere que aceptes. Los vampiros y los fantasmas y los demonios de Halloween, distracciones, engaños. No te dejes alejar de las grandes verdades de la palabra de Dios, ni por curiosidad, y mucho menos por diversión. En cambio, regocíjate hoy, porque hay uno que sí salió de la tumba. Y ese uno está en el cielo y pronto volverá a esta tierra para llevarnos a la casa, al hogar donde ya no habrá más muerte. Ese es tu destino, ese es mi destino. Eso es lo que el Calvario ha hecho posible. Acompáñame en oración. Querido Padre Celestial, porque tu palabra nos dice la pura verdad acerca de la muerte, te queremos agradecer por eso. No queremos ser engañados. Por eso afirma en nuestra mente el mensaje de tu santo libro. Perdónanos si hasta aquí estuvimos involucrados y tal vez hechizados en ese mundo subcultural del enemigo. Queremos andar a la luz de tu verdad, aun cuando nuestros sentidos nos puedan decir otra cosa. Lo que tú has dicho está muy por encima de todo ese engaño. Líbranos del mal y que pongamos la esperanza solamente en Jesús, quien dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oramos en ese bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Uno se pregunta, ¿vendrá el fin del mundo demasiado pronto para algunos? ¿Ocurrirá la segunda venida de Cristo demasiado pronto? Cuando escuchamos acerca del fin del mundo, la mayoría de la gente piensa en que Dios hará llover sobre nosotros castigos terribles. Es cierto que Dios es el que controla la historia, pero no debemos olvidar cuál es la verdadera fuerza destructora. Es el pecado mismo. Si no buscamos terrenos más altos, seremos arrasados por la convulsión final del pecado en esta tierra. No será suficiente poseer todos los mapas. Conocer todos los peligros y hacer los planes correctos no será suficiente. Hay que buscar el perdón de Dios y colocar nuestra fe en el Salvador Jesucristo. No hay terreno más elevado. No esperemos tiempos mejores. ¿Hay algún pecado que te impide entregarte ahora? No dejes que ese pecado te atrape. Me gusta la clásica. Quisiera pintar con mi padre. Mi padre en este momento ya está cumpliendo 105 años. Ya pasó al club de los dinosaurios y hasta los paleontólogos ya lo están por declarar persona de interés del patrimonio nacional. Pero he pintado cuadros y tengo todavía algunas muestras por allí. Yo no me pierdo en medio del monte, en la selva, en los lugares. Encuentro orientación, pero en los malls siempre me pierdo. ¿Dónde dejé el coche? ¿En qué lugar? ¿En qué estacionamiento? Yo prefiero las tareas manuales, no tanto, bueno, hay que usar esto también, ¿verdad? Pero tengo la más habilidad para tareas manuales. Bien, amigos y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el tema de hoy te haya abierto los ojos a la realidad del mundo invisible que vivimos y que no debemos siquiera por curiosidad involucrarnos en ese mundo. Ni películas, ni jueguitos, ni internet, ni aplicaciones. Estamos abriendo la puerta de par en par para que el demonio tome posesión de nuestra vida, nuestra mente, nuestro hogar, nuestro trabajo y nuestra sociedad. Dios nos ayude a poner nuestra mira en Jesús. Permite que Dios sea el centro de tu vida. Te invito a continuar estudiando y explorando la palabra de Dios, porque Él nos dice la pura verdad en cuanto a estos temas y en cuanto a cualquier tema. Visítanos si puedes en nuestro sitio de internet escritoestá.org. Tenemos abundancia material para que tengas para estudiar y compartir con los demás. Transfórmate tú en un canal de bendiciones.
Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas gracias, Pastor Costa, por este interesante tema. La creencia de vampiros y fantasmas provienen de ideas contrarias a la palabra de Dios. Porque la Biblia simplemente nos enseña que los muertos, pues simplemente están muertos y no regresan más a esta vida. La muerte es el resultado del pecado. Y solo a través de la fe en Jesús, la resurrección y la vida pueden obtener la vida eterna. Por lo tanto, debemos rechazar estas influencias del espiritismo y confiar en las verdades bíblicas, en las verdades de que solamente Jesús es la fuente de vida eterna. Ahora, yo tengo que reconocer y tengo que aceptar que el diablo existe también y que los malos ángeles existen también y que son ellos los que utilizan o se transforman para hacernos creer que nuestros parientes aún viven y que de repente hablan con nosotros. Pero ese es el diablo nada más, tratando de engañar y de confundir. Si yo y usted confía en la palabra de Dios, entonces quédese tranquilo. Porque los muertos nada saben y la vida se obtendrá solamente hasta que Jesús venga a esta tierra por segunda vez. ¿Por qué cree usted que tanto predicamos de la segunda venida de Cristo? ¿Por qué cree usted que tanto oramos para que la segunda venida de Cristo ocurra en nuestros días? ¿Por qué cree usted que nosotros anhelamos y añoramos que Jesús venga a esta tierra por segunda vez? Porque es la segunda venida de Cristo lo que nos dará la vida eterna. Así que bueno, el tiempo se nos ha ido. Muchas gracias por estar en esta fiel sintonía del programa Escrito Está. Y solamente me resta invitarles para la programación de este próximo miércoles, que le toca al Departamento de Educación el programa que lleva por título Educación que Transforma. Así que la profa Fanny y todo su equipo de educadores están listos para presentarnos un interesante tema. Dios me los bendiga, cuídense mucho, un abrazo y les espero el próximo domingo a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga. Comparte esperanza, comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza.